Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la carta a la iglesia a la Odisea y vamos a empezar con la carta. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Bueno, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo es el amén? ¿Por qué se nombra a sí mismo como el amén? Porque las promesas de nuestro Señor Jesucristo son firmes y lo que Él dice, eso es lo que se hace, ¿sí? No nos dice una cosa y es otra, no. Su promesa es firme, por eso Él es el amén, ¿sí? Ahora, Él dice que tiene las llaves de la muerte y el Hades, ¿sí? ¿De dónde surgen estas llaves? ¿Por qué se dan? Bueno, cuando Él muere en la cruz, Él baja a los infiernos y da las buenas nuevas, que es el evangelio, ¿sí? Predica ahí en el infierno y las personas que lo aceptan, nuestro Señor Jesucristo los saca de su cautiverio, ¿sí? Porque todas esas personas que estaban en el infierno en ese momento no habían escuchado el nuevo pacto y las buenas nuevas. Entonces, Él al tener estos méritos, al dar su sangre preciosa por la humanidad, entonces Él obtiene las llaves de la muerte y el Hades. Entonces Él es quien tiene la autoridad para decir quién vive y quién muere. Y Él es quien tiene también la autoridad para decir quién va a estar en el infierno o no. Ajá. Bueno, entonces vamos a seguir con la carta. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué pasa ahí en la Odisea? ¿Por qué no son fríos ni calientes? Bueno, la Odisea es una iglesia que fue complaciente con las exigencias de la carne, ¿sí? Fue complaciente con el mundo. Entonces ellos no tuvieron persecución de ninguna manera, sino al contrario, eran una iglesia económicamente rica y que se sentían autosuficientes. A raíz de esta autosuficiencia, ellos eran incapaces de ver ese problema que tenían, que en el fondo ellos eran hipócritas. Eran una iglesia de dientes para afuera, ¿sí? Y era una iglesia que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es una y ellos practicaban otra cosa. Ajá. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, que tenían una indiferencia en la doctrina, que no tenían un compromiso, ajá, que confundían ser creyente con estar en el mundo y que eran cristianos hipócritas y falsos y materialistas, porque pues se sentían bien porque estaban bien económicamente como iglesia, ¿sí? Entonces Él dice que nos vomitará de su boca si somos este tipo de cristianos, ¿sí? Que nada más vamos a la iglesia a aparentar, pero que no hay nada aquí y no somos coherentes con la doctrina. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, o sea que espiritualmente ellos estaban muertos. Ajá. Y que pues estaban muy bien como iglesia, nada más. Ajá. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en la Odisea? La Odisea estaba a 6 kilómetros está a 6 kilómetros de la ciudad turca de Denizli. Era una ciudad próspera, una ciudad comercial, era un centro de comercio bancario, por eso había dinero ahí, y se vendía la pomada famosa de colirio para quitar la infección en los ojos, que actualmente la venden en las veterinarias para nuestras mascotas. Bueno, ahí se fabricaba esta pomada y se vendía, y además se vendían prendas de vestir de color negro, de una lana negra, ¿sí? Por eso nos habla de las vestiduras blancas. Sí, y contaba con un acueducto que surtía el agua en la ciudad, y esta agua
era tibia. Por eso habla él como una metáfora de la tibieza. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Bueno, que cambien, que recapaciten, que reconozcan su problema y cambien, nos les está diciendo la carta. Corrijan el camino. Y cuando habla de la vergüenza de su desnudez, habla de que ellos vivían en pecado realmente. Entonces, que ellos reconocieran esa actitud que estaban tomando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, como ellos lo habían aceptado, los amaba, ¿no? Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Bueno, el Señor está afuera tocando la puerta, es decir, el Señor Jesucristo no está en la iglesia, está afuera tocando la puerta. Y el Señor además está apelando a cada individuo de la iglesia en lo particular, diciendo que la salvación es personal. Entonces a cada uno le toca la puerta y el que le abre, entonces cenará con él, porque entonces estará salvado, pero si no, perderá la salvación. Y entonces Él les hace que recapaciten para vencer al mundo por medio de la fe. Y que dejen esa actitud hipócrita de ser una iglesia tibia. Y bueno, he aquí yo estoy afuera y llamo, muy bien. Al que venciere, aquí tenemos la promesa, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿A quién ha vencido? A la corriente del mundo. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso nos quiere decir que gobernar con Cristo es el más alto honor que un ser humano puede aspirar, porque es un gobierno de verdad, no es un gobierno corrupto, no es una idea fake de lo que debe de ser un gobierno. No, es un gobierno de verdad, es un gobierno de verdadero servicio, es el verdadero concepto en su pureza de un gobierno. Entonces, gobernar con él es el más alto honor que nosotros podemos tener como seres humanos, ¿sí? Y cada persona, además, dice que el que tenga oído oiga, debe de recapacitar sobre lo que ha leído en la carta y que lo aplique a su propia vida. Sí, y bueno, ¿qué era la Odisea? La Odisea era una iglesia superficial, que no tenía un cambio significativo en la vida de las personas, porque ellos realmente iban a la iglesia por otra razón social, por costumbre, pero no iban de corazón, no iban con coherencia con la doctrina, sino que eran unos cristianos hipócritas que seguían pecando y al contrario eran contrarios a la doctrina. ¿Sí? Entonces, él nos pide dejar la autocomplacencia y el egocentrismo a cambio de una verdadera riqueza, y a eso le llama las vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. ¿Sí? Que seamos buenas personas, buenos seres humanos, ¿sí? Y que busquemos realmente la riqueza espiritual, que es la riqueza de Dios, y que nos vistamos de justicia, es decir, que cambiemos nuestro comportamiento de acuerdo a la doctrina, ¿sí? Y que abramos los ojos a esta vista espiritual. Por eso nos dice que nos pongamos colirio. Y bueno, esto es entonces la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia.